Fíjense esta situación que menciona el país, y esto es bien importante, compas, porque en México cada 11 horas se registra un ataque contra la prensa, de distintas formas. Y es que la organización Artículo 19 señala las constantes descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador, que es uno de los principales detonantes de las agresiones contra los periodistas en el país. No es cualquier cosa, compas. Este mequetrefe que tenemos como presidente y que sigue los mismos patrones del PAN, del PRI, del PRD, de un sinfín de políticos, empresarios, que lo que buscan es seguir aprovechándose del pueblo mexicano para ganar más poder. Porque no se quieren bajar de ahí y no los vas a hacer bajar si la gente no se organiza. Y es precisamente la prensa quien da la información de la realidad. Y que hay gente tan estúpida, para no decirlo de otra manera, que criminaliza a la prensa, que desde hace mucho tiempo vienen criticando al sistema y criticando muchas cosas que siguen pasando, además de informar sobre situaciones de inseguridad en varios estados del país. Bueno, la violencia no da tregua a los periodistas en México. El país latinoamericano registró 406 agresiones contra la prensa durante los primeros 6 meses de este año, al ritmo de un ataque cada 11 horas, según un informe publicado este lunes por la organización Artículo 19. Se trata de un aumento del 45% en comparación con el primer semestre del 2019, que ya fue de por sí el año más violento para los miembros de los medios de comunicación en la última década, con 609 periodistas agredidos. En México no solo es patente el fracaso del Estado en el esclarecimiento de los crímenes, la protección de derechos humanos como la libertad de expresión y la ola de violencia que azota al país desde hace casi 15 años, sino que además la mitad de los ataques fueron cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles del desgobierno. Agrego desgobierno, Hemos visto cómo las intimidaciones y campañas de desprestigio empiezan en las conferencias mañaneras del presidente y se replican por otros miembros de su desgobierno o en los estados y municipios, afirma Leopoldo, director de Artículo 19. Nos enoja y nos preocupa que siga pasando lo mismo en este país, sobre todo en este estado, convulsionado por las agresiones a periodistas que no han parado sin importar quién gobierna. Lo dijo el miércoles pasado Raúl Arronis, director del Mundo Córdoba, apenas unas horas después de que uno de sus reporteros, Julio Valdivia, fuera hallado en Tezonapa sin vida, en los límites entre Veracruz y Oaxaca. Menos de 48 horas después del asesinato de Valdivia, el llamado presidente de México llamaba pasquín inmundo al periódico Reforma en el enésimo enfrentamiento con la prensa crítica a su gobierno, entre comillas gobierno. La secuencia de eventos de la semana pasada no es un tema menor. El informe no solo documenta las amenazas de muerte, las agresiones físicas y el hostigamiento, además refleja el clima de hostilidad desde la tribuna presidencial. Se ha traducido ya en uno de los principales detonantes de los ataques contra la prensa, en palabras de Maldonado. Entre enero y junio hubo 45 ataques perpetrados por funcionarios del desgobierno federal, alrededor de 3 veces más de los que se registraron en ese periodo el año pasado. Ser periodista en México, sobre todo en las regiones, implica ser amenazado, amedrentado y perseguido. Todo esto pasa sin que haya consecuencias, en un país que el 99% de los delitos contra la prensa quedan impunes. Según la organización, se manda un mensaje desde las fiscalías de que si se agrede a un periodista, nada va a suceder en términos de una sanción penal, señala Maldonado en una espiral que se agrava ante la ausencia de una política integral para la prevención y atención de estos delitos. La doble estrategia de denostar a la prensa, desde las llamadas tribunas del poder y amedrentarla por debajo de la mesa, queda patente, por ejemplo, en Puebla, mal gobernada por Miguel Barbosa, alias el Nene Consentido, también de Morena o del Primor, el partido del presidente, al tiempo que rechaza preguntas incómodas de los medios que le cuestionan. Más de la mitad de las agresiones contra la prensa fueron cometidas por trabajadores de su estado. Uno de 5 que concentran más del 50% de las agresiones junto con la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. En un año Puebla pasó de ser el 10º al segundo estado más hostil contra la prensa, solo detrás de la capital. Pues ¿qué se podía esperar de Miguel Barbosa cuando firmó por el pacto por México y que ahora le perdonó el menso este de López Obrador? Es que de verdad, compas, es lo que pasa cuando uno no tiene memoria y permiten que esto siga pasando. Pero pues bueno, por eso digo esta situación y que se aprovecha este presidente por órdenes obviamente de gente más poderosa que este güey.
El caso de Veracruz ha ocupado recientemente las portadas de los diarios del país al registrar 2 de los 4 homicidios de periodistas de este año, el de Valdivia y de la periodista María Elena Ferrán, asesinada a tiros en marzo pasado. Tenemos unas autoridades que vienen de la lucha social pero que ahora están en el desgobierno, no están haciendo nada diferente a sus antecesores y se queja igual que todos cuando es sometido al escrutinio público. Esto comenta Ana Laura Pérez, directora de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. El brutal asesinato de Julio Valdivia afianza el estatus de Veracruz no solo como el estado más violento para los periodistas en México, sino como la región más mortal para los periodistas en todo el continente. Esto lo aseguró Jan Albert Hudson, representante en el país del Comité para la Protección de los Periodistas. La pandemia del coronavirus y el confinamiento también han impactado en las cifras. Por un lado, han abandonado la precariedad laboral y las difíciles condiciones de trabajo, que aún dejan más expuestos a los reporteros en zonas más inseguras como Veracruz, asolado por las disputas de grupos delictivos y que ponen un blanco a quien afecte sus intereses, apunta Pérez. Por el otro, el seguimiento informativo del manejo gubernamental de la epidemia ha aumentado las tensiones, una relación de por sí desgastada con 68 ataques directamente vinculados a la cobertura de la COVID o del COVID-19. Los 4 periodistas asesinados en 2020 constatan en los 10 que hubo el año pasado, pero no hay visos de que las condiciones de trabajo de la prensa hayan mejorado. En este caso, avisos de que hayan mejorado en el terreno, advierte la organización. En este continuum de agresiones, la intención es amedrentar para censurar y la tendencia claramente va en ascenso. Sentencia Maldonado. En solo 6 meses ya se ha superado el número de ataques de 2020 y ha superado a todos los que hubo en 2015. Si se mantiene este ritmo, todo apunta a que se batirá un nuevo récord de violencia. Lamentable, compas, de verdad, lamentable. ¿Por qué? Pues porque obviamente están bajo riesgo y todo por seguir los discursos de la cúpula del poder, que obviamente López Obrador es un títere de ellos, por eso hace todas esas cosas, porque firmó un pacto por ahí de manera ilegal o de manera sigilosa o silenciosa o secreta, y que por eso sigue cometiendo estas cosas. Bueno, compas, esto es la realidad que está pasando contra la prensa en México. Y que este mal llamado gobierno de izquierda, que más bien parece de la derecha o hasta de la ultraderecha, sigue cometiendo los mismos pecados, o mejor dicho, las mismas situaciones aberrantes en contra de cualquiera que se le oponga, sabiendo que lo que está diciendo es la realidad. En fin, ahí tienen. Saludos, compas.